realizando un mantenimiento de cabezal a una impresora HP DeskJet GT5820. Míralo aquí en este mundo informático de Kaizen System. Muy bien, aquí tenemos esta impresora HP DeskJet GT5820, ¿no? El problema de esta impresora es que ya no están saliendo tintas de los cabezales. Entonces, aquí pueden pasar algunas hipótesis. Puede ser un mantenimiento, ¿verdad? Puede ser que las mangueras estén con aire. Puede ser que los cabezales ya no estén funcionando, ¿sí? Pero todo esto lo vamos a ver en este momento, ¿sí? Mira lo que está pasando aquí en esta impresión. Solo sale el color magenta, ¿no? Los demás colores no salen. Quiere decir que a lo mejor está tapado los cabezales, no está llegando tinta a los cabezales, o que los cabezales ya estén dañados, ¿sí? Para hacer este diagnóstico, lo primero que vamos a hacer es una revisión a los cabezales, ¿sí? Y para eso vamos a sacar esos cabezales, ¿sí? En este momento vamos a abrir su tapa y aquí adentro vamos a encontrar los cabezales. Muy bien, revisarán también las mangueras. Si las mangueras están hasta el límite, o sea, si no están con aire, es lo que quiero decir, quiere decir que es problema ya de los cabezales, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a hacerle la prueba del papel con el color negro. Veamos qué pasa. No está saliendo tinta, ¿sí? Se ve que que nunca han usado esta impresora, que se veía ahí como un cebo de grasa. Pero no es cebo de grasa, ¿no? Es la misma tinta que está ya ahí seca y es lo que está pasando. Igual miren con el de color. Como salió una impresión, solo sale el magenta. Los demás colores no están. Los que ya tienen experiencia solo con el sentirle el peso de los cabezales puede asumir que a esto le falta tinta. Yo lo vi así, ¿sí? Ya solo sentirle el peso, yo dije estos están vacíos. Pero bueno, vamos a hacer esa prueba, vamos a cargarles de tinta, ¿sí? Y vamos a... No, mira, lo que voy a hacer primero es tratar de ver que a lo mejor saben tener un poco de los cabezales, pero vamos a destaparle con nuestro disolvente mágico. Ya habíamos hablado la otra vez sobre este disolvente. Entonces mira lo que voy a hacer. Yo tengo estas cajitas que son de los cartuchos, que entran muy bien estos cabezales como para... que no botarán esas cajitas los técnicos, porque sí les puede servir. Mira, aquí ya lo voy a poner, le voy a dejar aquí al negro que repose, quiero unos 5 minutos ya. Vamos a ver si así nos funciona nuestro disolvente en unos 5 minutos ya. Bueno, y volveremos después de 5, como lo digo. Bueno, ya pasó el tiempo. Vamos a sacar estos cabezales que estuvieron reposando en el disolvente y vamos a ver si se pudo destapar y sale algo de negro. Si ya no sale nada de ahí es porque o está tapado, muy tapado, o está dañado el cabezal, o no tiene tinta, ¿ya? Aparentemente aquí veo que quieren salir unos puntitos, como que pasó algo, pero no resultó. Eso sí, mis queridos amigos, cuando hagan este trabajo, el papel higiénico fundamental, ¿sí? O papel servilleta, como quieran decirle, ¿sí? Que se va a gastar, ¿sí? Se consume bastante si es que no quieren tener el derrame de tinta en toda su mesa. Bueno, mira, aquí voy a hacerle voy a mandarle una presión de aire, a ver si logramos destapar algo. Mira cómo le voy mandando. Despacio. Pero mira lo que pasa aquí, se me regresa. Se me regresó, si vieron, el aire se regresó y mira, y no surgió nada, ¿sí? Entonces puede ser que esté bien tapado este cartucho o puede ser que ya esté dañado, pero para eso todavía faltan más pruebas, ¿no? Que usted lo va a ver aquí en este video, ¿sí? Le voy a cargar un poco de tinta, ¿sí? Porque puede ser que esté faltando tinta y veamos que con la tinta mismo la presión hace que se destape. Mira, voy a coger con una jeringa de los mismos tanques, saco un poco de tinta. Yo tengo estas jeringas ya adaptadas para que
hagan presión también en los embudos de los cabezales. ¿Sí? Tengo puesto ahí un plastiquito de esos tubos de manguera de los sueros, ¿ya? Un pedacito le pones ahí en la punta y esto va a quedar muy bien y va a ser la presión necesaria para que entre la tinta, ¿no? Y entre con presión. Es posible que ahí ya pueda... Mira, y le voy a meter esta tinta porque si se siente que primero este cabezal está vacío, ya se lo siente. Entonces vamos a ponerle tinta. Voy a usar este recipiente porque si te sale tinta va a salir y se va a regar. Vamos a meterle. Como pueden ver, la tinta está ingresando. Está ingresando la tinta, pero no está saliendo tinta por debajo. Ya debería estar goteando ya la tinta. Pero en este caso veo que no. Bueno, la tinta entró, pero mira qué pasó aquí. El aire se regresó. Entonces, dice aquí puedo ver que no se destapó. Puedo asumir que está tapado más bien este. Ya de aquí ya puedo ir asumiendo, ¿no? Que está tapado. Y bien tapado, que ni el disolvente lo pudo destapar. Pero si eso no lo pudo hacer, ¿qué podemos hacer? Ya van a ver más adelante. ¿Qué vamos a hacer con este cabezal para lograr destapar? Bueno, ya se siente que está la tinta, ya se siente pesadito, ¿sí? Pero la tinta no sale por donde debe ser, y por los inyectores, ¿no? No sale. Incluso voy a hacerle una prueba de papel para ver. Y... no está saliendo. Debe salir una raya negra, debe salir ahí para aquí, decir que ya está destapado. Pero si no sale eso, mira, incluso le voy a echar un poquito más de aire para ver si con la presión se destapa. Y no, mira, se me regresa el aire. No, este cabezal de esta forma, sí, que ya habíamos visto en otros videos que sí da resultado, pero de esta forma este cabezal no va a dar resultado, así es que tiene que pasar a otro proceso, que ya lo van a ver ustedes más adelante, ¿sí? Hasta eso vamos a hacer lo mismo con el cabezal de color, ¿sí? La misma situación, aquí ya habíamos visto, ¿no? A ver, veamos, parece nada que ver. Como pueden ver, sigue saliendo el color magenta y los demás colores no salen. Pero aquí yo le siento a este cabezal que está vacío. Vamos a cargarle un poco de tinta y veremos qué pasa, ¿ya? Asimismo, yo tengo aquí a mis jeringas adaptadas, como ya les había mencionado, como lo hice. Le voy a mandar un poco de aire, veamos si así se destapa. Mira, ya vi que empieza a gotear, ¿eh? O sea, la presión de aire aquí sí está dando resultados. ¿Ya? Mira, incluso, mira lo que está pasando ahorita. Mira, salen ya como unas bolsas de aire. Ya no sale, ya no gotea tinta, sale aire. Eso quiere decir que el tanquecito que tiene dentro del cabezal del azul está vacío. Entonces hay que cargarle tinta. Bueno, por lo menos tenemos ahí ya una esperanza que sí, ya nos funciona el color azul. Ahora vamos a intentar con el color amarillo, porque sabemos que el magenta sí está funcionando. Veamos, igual con presión, veo que ya está goteando. Pero igual, mira, ve, comienza a salir ya bolsas de aire, ¿no? Entonces eso quiere decir que también el amarillo, o el yellow, está vacío. Si cuando sale así, es que no tiene tinta, tomará en cuenta eso. Cuando sale así como burbujas es lo que sale, ¿sí? Es que está vacío. Pero veo que por aquí, mira, ya, por lo que no tiene tinta es que no va a salir más. Pero allá quiere salir. Vamos a cargarles de tinta y veamos qué pasa otra vez con la prueba del papel, ¿sí? Muy bien. Como ya les había mencionado, yo ya tengo mis jeringas adaptadas, ¿sí? Solo voy a jalar tinta de los mismos tanques. Es recomendable ponerle hasta los 3 miligramos, 4 miligramos de tinta a los colores, ¿sí? Es suficiente, pero si le quiere llenar, está bien, ¿no? ¿Cómo saber cuando está lleno? Es cuando ya no te entra más tinta, se le sigues metiendo y ¡pum!, se regresa la tinta, ¿sí? Cuando no hay tinta esto, entras despacito, muy rápido, ¿sí? Como en este caso.
¿Ya? No se olviden de usar el papel, porque si no, como está haciendo presión esto, mira, tiene la presión de regresarse también, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que es el color amarillo, ya está lleno. Entonces a este ya no hay que ponerle más. Entonces quiere decir que estuvo tomado. Bueno, con todo lo que le puse es suficiente, ¿no? Creo que le puse unos 4 o 5 miligramos, suficiente. Vamos a hacerle con el azul. Igual le vamos a subir hasta unos 4 o 5 miligramos, ¿qué estoy diciendo? Mililitros. Disculparán que a veces me equivoco, pero este video lo hago en vivo. Yo no lo hago editado, como saben hacer otros que editan sus errores. Es de humano equivocarse. Por eso yo trato de ponerlo así, para que no se vea algo editado, ¿sí? Más bien que sea algo original y propio. Eso. Mira, aquí le voy a cargar ya el azul, o el cian, como sabe venir en las cajas. Ya está goteando. Ya, le seguimos cargando la tinta. Y mira, con el papel, si posible, envuélvale bien para que la tinta no se le chorree como se me chorreó en el amarillo. ¿Sí? Límpiale bien, limpie todo por donde cree que se haya regado la tinta. Y obviamente en la parte de abajo también tiene que limpiarle un poquito con el papel, sí, porque al rato que usted le manda la presión, la tinta comienza a mojarse en toda la parte de abajo, ¿sí? Y después si usted lo pone así, o sea, ¿qué le va a salir? Va a salir solo un solo color. Entonces le limpia, ¿ya? Vamos a ponerle un poco del rojo o del magenta, como viene en la etiqueta, ¿ya? Así mismo. Le saco la aguja, le pongo otra vez su tubito para que haga la presión correspondiente. Y le vamos a cargar otra vez. Este también debe estar ya por acabarse, entonces, y una vez que le hace al uno, hágale a todos, ¿sí? Es la recomendación. Ya, perfecto. Se siente porque ya está duro al final y la tinta se regresa. Entonces ahí usted se da cuenta que ya los cartuchos ya están bien. Vamos a hacerle la prueba del papel. ¿Que se va a manchar las manos? Pues sí, se va a manchar. Si quiere usar unos guantes, utilice. Yo no uso guantes porque siento que me falta esa sensibilidad de la precisión y en el tacto, ¿ya? Yo lo prefiero hacer manual. Esto con agua, jabón, se restrega un poquito y sale. Si es que no es que esta tinta se le va a quedar permanente en las manos. Mire mis manos. Este trabajo lo hice ayer. O sea, no pasa nada con las tintas. Mira, aquí yo puedo ver que ya están los colores, ¿sí o no? Vamos a dejarle ahí, ¿sí? Vamos a hacer, ahora sí, con un papelito azulcito. Veamos qué pasa. Como ven, ahí ya están los 3 colores. Es decir que este cabezal funcionó solo haciendo con la presión de aire. Pero este negro es el que nos está haciendo problemas. Vamos a ver si le podemos recuperar. ¿Y con qué le voy a recuperar? A ver, hagamos una prueba más. Puede ser que... No, nada que ver. Nada. Esos inyectores están bien tapados. Vamos a sacar todo esto porque vamos a utilizar una herramienta que de pronto los técnicos deberían utilizarla. No es muy recomendable porque esto suele a veces dañar los cabezales. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una tina de ultrasonido, ¿ya? Vamos a pegarnos un traguito. No, mentira. Vamos a ponerle un poco de nuestro disolvente a la tina. Y lo vamos a poner a nuestro cabezal negro, ¿sí? Veo que no está haciendo nada y ya le voy a acercar la cámara para que vean cómo funciona esto. Le dejamos ahí. Le voy a poner solo 1 minuto, ¿sí? No le pondrá mucho. Uno sabe poner 30 minutos, me parece que es mucho, pero yo creo que con 1 minuto podríamos ya descifrar si está haciendo efecto. Veamos aquí. Dejo acercar. Mira esto. Ya está saliendo tinta. Quiere decir que posiblemente ya se destapó. Pero vamos a dejarla ahí. ¿Qué es lo que hace esta tina? Vamos a dejarle ahí el minuto. ¿Qué es lo que hace esta tina, no? Esto hace que vibre
a muchas revoluciones y hace que también que se caliente el líquido que está ahí, y eso va a hacer que le destape. Sí, mira, aquí ya salió tinta ya. Entonces, mira, ya sale la línea que queríamos. Perfecto, quiere decir que dio resultados. Sí, tener mucho cuidado con este ultrasonido. No es de coger y poner demasiado tampoco, ¿no? Tal como lo estoy haciendo, como para hacer la prueba, estuvo bien. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es instalar los cabezales para ver si ya está resuelto el problema, ¿verdad? Porque eso es una cosa, ya vemos que los cartuchos están funcionando, pero ahora veamos que el sistema electrónico de la impresora cumpla con su labor, ¿no? Que haga imprimir las hojas como debe de ser. Muy bien, limpiamos un poquito más. Esto ya me gustó como quedó. Yo estoy más que seguro que esto va a funcionar, ¿sí? Muy bien, un poquito más, vamos a limpiar. Vemos que la línea negra está en su momento. Vamos a limpiar un poquito los conectores, muy despacio, ¿no? Esto se haga con mucho cuidado, ¿no? Porque esto puede dañarse y ahí le dañó el cabezal. Ya, vamos a conectarle e instalarle. Igual aquí vamos a darle otra vez una pequeña limpieza. Y así mismo a los conectores, ¿no? No le pasará con la misma tinta, ¿no? Buscará un espacio limpio del papel y le pasa espacio, ¿no? Con cuidado. Le instalamos. Ponemos su seguro. Ya, verá, nos aseguramos que esté bien eso. Cerramos. Levantamos el seguro. Ah, ese es un problema. ¿Por qué pasa esto? A veces la gente se olvida de ese segurito que está ahí y lo deja cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se está consumiendo la tinta de los cabezales y no está calando la tinta de los tanques. Entonces llega un punto a que ya no sale más tinta, pues. Y es porque ha tenido el seguro de los tanques cerrado. Entonces tener muy en cuenta eso. Mira, listo. La impresión salió al 100%. Mira la comparación. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo, mis queridos amigos, de cómo hacer un purgado, sería en este caso, ¿no? Un purgado a este tipo de cabezal en este tipo de impresoras, ¿no? Entonces, ya saben, a poner en práctica y nos estaremos viendo en otro video. ¡Hasta la próxima!